Muy bien, nosotros estamos retornando ya con toda la información y ya les habíamos anticipado que para esta noche tenemos la entrevista con el general de división Francisco Vargas Vaca, que es el primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militar del Perú. Pero primero vamos a ver el trabajo que ha realizado él para poder hacer la explicación de lo que significa el COVID a nivel mundial. Lo vemos. Este 4 de julio se han cumplido 120 días desde el 6 de marzo del año 2020, fecha en que el gobierno informó que la pandemia de coronavirus había llegado a nuestro país. En este periodo se ha difundido gran cantidad de información sobre actividades, disposiciones, dinero invertido, conversaciones, reuniones, viajes de supervisión, coordinaciones, recomendaciones, cantidad de camas, pruebas, personas recuperadas, balones de oxígeno y otros datos. Todo ello puede estar muy bien, pero en una guerra lo que realmente importa son los resultados. En ese sentido, las cifras, las explicaciones y las disculpas no nos sirven. Entonces, veamos cómo estamos en esta guerra. En cuanto a la cantidad de personas contagiadas por países en América Latina, Brasil tiene más de 1,5 millones de contagiados y nosotros bordeamos los 300.000, la quinta parte. Pero existe una distorsión, porque Brasil tiene 7 veces nuestra población. Entonces, para tener un indicativo más claro, determinamos la cantidad acumulada de fallecidos por cada 1.000.000 de habitantes. Y resulta que, según datos oficiales, Chile obtiene el peor indicativo y Perú ocupa el segundo peor puesto. Entonces, buscamos datos a nivel mundial y encontramos que somos el 6º país con mayor cantidad de casos de contagiados por COVID-19, a pesar de tener menor cantidad de población que los 5 primeros. Por donde se mire, en relación a la cantidad de contagiados, estamos muy mal. Veamos cómo nos va en cuanto a los fallecidos. Del gráfico observamos que a los 120 días, Perú registra oficialmente 10.412 fallecidos por COVID-19, menos que Brasil y México, pero corregimos la distorsión originada porque estos dos países tienen una mayor cantidad de población que nosotros. Entonces observamos que tenemos el peor indicativo de personas fallecidas por el COVID-19 por cada 1.000.000 de habitantes entre los países de América Latina, empatando con Chile. Por otra parte, nos alarma que de acuerdo con el Sistema Nacional de Defunciones, desde que empezó el año hasta el 29 de junio, existe un exceso de 24.674 defunciones, no contabilizadas oficialmente como causadas por el COVID-19, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es decir, es muy probable que la cifra de fallecidos por COVID-19 sea mucho mayor que la cantidad oficial. En relación a la meseta, todavía no hay señales. En conclusión, de acuerdo con las cifras oficiales, a los 120 días del primer caso detectado en Perú, los resultados obtenidos en la guerra contra el coronavirus
son alarmantes. En relación a los contagiados por cada millón de habitantes en América Latina, ocupamos el segundo peor puesto, solo después de Chile. En cuanto a fallecidos por cada millón de habitantes en América Latina, ocupamos el primer peor puesto, empatando este resultado con Chile. Debido al levantamiento temprano de las restricciones, puede haber un peligroso rebrote de la pandemia, de consecuencias desconocidas. No debemos ser pesimistas, pero es imprescindible conocer nuestra situación con objetividad, sin mentiras ni engaños, si queremos remontar esta pandemia y sobrevivir en esta guerra. La estrategia inicial del gobierno parecía que era sacrificar la economía para privilegiar la salud de la población. A los 120 días, los resultados indican que no se ha logrado proteger la salud y ahora se busca reactivar la economía. Estaremos atentos a los resultados en este otro campo. Muy bien, ustedes han escuchado justamente todo este reporte de indicadores, de comparaciones del Perú con el resto del país y pues se han tomado medidas desde el mes de marzo, abril y otros los siguientes meses. Y yo me quedo con este término donde dice, en una guerra lo que importa son los resultados. En ese sentido, las disculpas y las explicaciones en realidad no nos sirven. Qué buen mensaje, ¿no? Entonces, de ahí podemos decir, todo lo que hemos pasado hasta estos instantes, ¿valió la pena? ¿Realmente valió la pena? Pero para eso vamos a conversar justamente con nuestro invitado de esta noche, que es el conocedor de todo este tema, a la que ustedes lo han visto en pantallas, y que esta vez vamos a conversar con él, lo hemos buscado, y pues qué lindo que hayamos encontrado, y nos ha dado este espacio de entrevista para conversar directamente con él. Estamos con el general de división Francisco Vargas Vaca, que también es primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. General, muy buenas noches y muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. Buenas noches. Yo soy el que debería agradecer porque este es un tema particularmente preocupante para todo el país. Y nos tiene en alerta permanente. Buenas noches y gracias por la oportunidad de difundir estas ideas. Tenemos a la mano todos los indicadores donde acaba usted de hacer la explicación y el pueblo de Ayacucho ha podido definitivamente captar cada una de ellas. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Valió la pena realmente sacrificar la situación económica para poder nosotros tener una salud adecuada? ¿Se está dando esto o qué es lo que está pasando? No se puede decir que en absoluto no valió la pena nada de lo que se ha hecho. Claro que sí, valió la pena, pero a estas alturas, viendo los resultados, creo que pudimos hacer las cosas muchísimo mejor. Han habido muchos errores. Fíjense, cuando comenzó el descubrimiento de que ya teníamos un caso en el Perú, 6 de marzo de este año, ¿no? Se estableció como estrategia la que se llama los martillos y el baile. 40 días en que se encierra a la población para que el sistema de salud se prepare para recibir a todos los contagiados al término de esos 40 días. ¿No? Esa era la estrategia inicial. Bien, se encerró a la población, se sacó a los militares y policías para que cuiden que toda la población esté encerrada, se cerraron las empresas, las oficinas, los trabajos, los ambulantes, los mercados, se cerró todo, en la esperanza de que el gobierno
en 40 días prepare los hospitales, las camas, los balones de oxígeno, las camas UCI para recibir a todos los contagiados. Esto, por la ineficiencia y la corrupción de muchos funcionarios, no se logró. Entonces, a los 40 días hubo que ampliar, y estamos pasando los 109 días de ampliación de una cuarentena, ahora que le llaman cuarentena focalizada, pero igual la mayoría está en sus casas y los que salen se están arriesgando a contagiarse. Y el sistema de salud está a tope, límite, y todos los días vemos en las noticias gente que se muere en la puerta de los hospitales. Es decir, el gobierno no cumplió su parte de la estrategia, no cumplió la parte de preparar todo el sistema para recibir a los posibles contagiados. Y en ese momento delicadísimo, en ese momento crítico, nos encontramos, justo ahora. Entonces vemos que todos los días tenemos entre 3.000 y 3.500 contagiados más, pero a su vez entre 180 y 200 fallecidos, gente que muere porque no es adecuadamente atendida. Esa es la situación, en líneas generales. General, claro que sí, eso es lo que nosotros también conocemos y a diario vamos nosotros entregando el nacional y las regionales y por detalles por cada provincia y distrito. Pero este análisis realmente mundial, donde hay un gráfico, la número 2 es la que tenemos en estos momentos a la vista, donde las personas contagiadas con el COVID-19 por cada millón de habitantes, no es simplemente por dar un número, sino que la comparación se hace por el millón de habitantes, porque Estados Unidos pues tiene mucho más cantidad de millones de personas, y Perú, con ese argumento del millón de personas, ocupa el segundo lugar y el primer lugar ocupa Chile en Latinoamérica o en los países de América Latina. ¿De dónde usted ha obtenido todos estos datos o es de la OMS el que ha entregado estos informes y usted ha cruzado realmente estos datos que nos parece correcto, donde estamos observando efectivamente que el primero es Chile con 15.077, Perú es segundo con 9.100 y tercero está Brasil con 7.252, a pesar que el número cuantificado así abiertamente, Brasil es el que tiene mayor, pero por la población hace de que ellos ocupen el tercer lugar. ¿Cómo se explica eso, general? Bien, a ver, primeramente debo decirle que somos un equipo de 4 oficiales del Ejército preocupados por esta situación. Entonces, cuando comenzamos a investigar este asunto, nos comparamos Perú con España, con Italia, con China, con Alemania, ¿no? Pero vimos que son otras realidades. Nueva Zelanda, Vietnam, es otra realidad. Entonces dijimos, vamos a compararnos con los países limítrofes. Y verán el cuadro, ¿no? Perú con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile. Y algunos otros países de Latinoamérica, Argentina, México, que tienen una población similar a nosotros, una cultura similar, para que la comparación sea más justa. Al comparar los resultados que usted muy bien ha leído, encontramos pues que Chile es el país que tiene el peor índice de personas contagiadas por cada millón de habitantes. De esta manera estamos resolviendo la distorsión de la cantidad de población, porque Chile tiene 19 millones de habitantes, Brasil 212 millones de habitantes, más de 20 veces más. Entonces, ¿cómo comparar uno con otro? Claro. Y bueno, Perú está en 32 a 33 millones. Por millón de habitantes. Al hacer este cuadro, nos fuimos a información de fuente abierta, así se llama. Es decir, Internet, periódicos y las redes. Y encontramos varias páginas web, incluso de universidades, en las cuales estos datos están abiertos al público. Cualquiera puede hacer esta comparación y este seguimiento, ¿no? Entrando y actualizando permanentemente este cuadro gráfico número 2, ¿no? Porque la información que está acá es abierta, no es nada secreto. Está
puede ir a la página web de la Universidad de Harvard, puede ir a Wikipedia, puede ir a Google, ¿no? Y tomar los datos al día, ¿no? Al día. En todo caso estamos hablando de datos, perdón general, en todo caso estamos hablando de datos oficiales que sí reflejan lo que está sucediendo en cada uno de los países. Ajá, buena observación. Son datos oficiales que no necesariamente reflejan la información. Por ejemplo, usted no verá a Venezuela, ¿no? Porque hay una gran sospecha de que Venezuela no está entregando datos verdaderos, datos verídicos. En este cuadro no está considerado Venezuela. Y así, algunos otros países que la información se sospecha de que no es la correcta, no es la verídica, ¿no? Entonces hemos tomado datos oficiales. Bien, bajo ese primer... bajo esa primera explicación de este cuadro 2, en el cuadro número 3, que a continuación nuestro ingeniero que está en el switcher va a mostrar el cuadro número 3, que son los números de casos confirmados de coronavirus por país en el mundo, y el Perú, efectivamente ahí está ya en pantalla, y el Perú es el sexto país con mayor cantidad de casos de contagiados, esta vez ya en una comparación del mundo. El primero lo tenemos aquí a Estados Unidos con 2.837.189, qué barbaridad, 2 millones de contagiados. Brasil, 1.501.353, como dijimos, ahí está el número de contagiados. Rusia, 661.165, India, 627.168, España, 297.183 y Perú, sexto lugar, 292.004, y debajo está Chile, 284.541, y de ahí le sigue Reino Unido, también está Italia y México. Nosotros pensábamos que Italia y Reino Unido estaban encima de nosotros, pero ahora nos damos cuenta que Perú está en el lugar de los más afectados. Cierto. Inicialmente Perú ni figuraba en este ranking de los 10 primeros, ¿no? Poco a poco ha ido escalando, subiendo, y ahora fíjese, está en el sexto puesto a nivel mundial. Pero mirando el cuadro, los 5 países que están delante de Perú tienen mucho más población que nosotros, ¿no? Entonces eso pues nos dice que estamos tremendamente mal en cuanto a casos confirmados de coronavirus en nuestro país. Ahora, el gobierno dice, claro, lo que pasa es que tenemos una mayor cantidad de pruebas realizadas y que damos los datos. Puede ser, pero tengo compañeros que están en Loreto, en Tumbes, en la Sierra de Piura, que me dicen que hay muchísimo subregistro, es decir, muchísimos que están con coronavirus y no están registrados en ninguna posta médica, en ningún hospital, no tienen ningún tratamiento, no reciben medicinas, y que muchos han muerto sin saber siquiera si fue por COVID-19 o por una neumonía. Bien, general, hasta ahí los contagiados, y acaba usted de hablar muertos, y en el cuadro número 4 usted nos habla de los muertos, donde ahí sí ya es súper preocupante, ¿no? Bueno, Brasil es un caso aparte, tiene 63.174. Luego está México, 29.843, que tiene pocos contagiados, menos, no pocos, sino menos que el Perú, pero tiene más muertos, México. Y ahí está Perú que tiene 10.412 muertos, y Chile está con 6.000, o sea, Chile, siendo el país que está más contagiado, tiene menos muertos que Perú, o sea, 10.000 a 6.000. Entonces ahí también hay otro punto de controversia, o sea, más contagiados tiene Chile, sin embargo, tiene menos muertos, y Perú tiene más muertos. Estamos en el tercer lugar, y el primer lugar en Sudamérica. Sí, pues estos gráficos, estos cuadros comparativos nos llevan a una serie de reflexiones. ¿Cómo es posible, ¿no?, que tengamos tantos muertos
la tercera parte que México, si México tiene 5 veces nuestra población. Eso te dice que estamos no estamos gestionando adecuadamente las medidas para controlar la pandemia. No es solamente problema de gobierno, ojo, aquí todos tienen su partecita de culpa. Así el es. gobierno y también la población, porque mucha población no ha cumplido las disposiciones dadas, se ha contagiado y cuando va al hospital no encuentra las medicinas, se mueren. Efectivamente, usted está coincidiendo con lo que nosotros a diario venimos hablando, las cosas como son, que no encontramos en los medios de comunicación de alcance nacional, que esconden totalmente el dato, y nosotros lo hemos dicho, aquí hay responsabilidad del gobierno en sus 3 estamentos, el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales, que también han fracasado realmente con autoridades que no han hecho absolutamente nada o simplemente no sabían qué hacer. Y el resultado es esta, la que estamos viviendo. Por ejemplo, en Ayacucho, hoy casi 100 contagiados, ayer 120 contagiados, estamos hablando de cientos. Antes hablamos de 1, de 2, de 5, de 10, pero ahora estamos hablando de cientos y sigue creciendo. Entonces, ¿en qué punto ya estamos nosotros? Y según sus análisis de estos indicadores, ¿el Perú en qué punto sigue creciendo o va a bajar ya, o ya hemos llegado a la cresta, como dice el presidente de la República? No, la cifra de contagiados o la curva de contagiados y la curva de fallecidos sigue creciendo a nivel nacional. Eso es indudable. Seguimos subiendo y subiendo a nivel nacional. Por supuesto que si lo vemos a nivel regional, hay algunas regiones que están subiendo más lentamente y otras que están subiendo aceleradamente. Ayacucho está subiendo aceleradamente, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado y alertar a la población ayacuchana. Lamentablemente nuestros gobernantes han vendido de que en Ayacucho estaba todo bien, pues. Lo que pasa es que el coronavirus no llega igual a todas partes del país, a todas partes del territorio nacional. No llega en el mismo momento, ¿no? En Lima llegó el 6 de marzo, de repente Ayacucho llegó con fuerza el 6 de abril o en mayo, y recién está levantando, recién está subiendo, escalando la curva. Entonces, de aquí a 2, 3 semanas se va a ver las consecuencias, las fatales consecuencias. Claro, o sea, como decimos, es una situación de responsabilidad compartida, los gobernadores o el gobernador y las autoridades correspondientes deberían haber dicho: Ayacucho ya empezó y necesitaba lanzar un SOS para que esto se detenga rápidamente, pero lamentablemente hicieron informes como si aquí estuviéramos en una ciudad totalmente limpia del COVID-19, y ahora recién queremos dar un grito cuando ya los hospitales están colapsando. Tenemos 2 hospitales, una que ha sido lamentablemente por este gobernador ha sido desarticulado y ahora no sabe qué hacer para volverlas a articular. O sea, son cosas que han pasado, y esos son los desaciertos pues de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, que a la larga, ¿quién paga? La población, que en este momento está sufriendo demasiado. Pero ahora, ¿qué nos espera, general? ¿Qué nos espera? Porque usted es una de las personas que nos está diciendo las cosas como son. Respecto a lo anterior, déjame terminar. No, fíjese, si en Lima comenzó el 6 de marzo ¿ya? y Ayacucho no comenzó, ¿qué es lo que debieron haber hecho los gobernadores? Cerrar Ayacucho y evitar que los contagiados de Lima y de otras regiones vayan y contagien a su gente. Eso es lo lógico, lo normal, lo que hicieron muchos países y que se salvaron por esa simple medida. Pero no. Aquí ha sido al revés. Permitieron que entren los contagiados, permitieron que entren los que llamaban los caminantes, ¿no? O que regresaban a sus lugares de origen, y esos llevaban en sus maletas el virus. Ahora ya llegó Ayacucho con fuerza y está escalando y subiendo. Bien, pero usted me decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? Buena pregunta.
¿qué hacemos a estas alturas? Llorar no podemos, aunque deberíamos tal vez. Llorar no podemos. Fíjense, tenemos a la fecha 11.000 muertos a nivel nacional. Pero aparte del último gráfico, verá que hay 24.000 personas más que no se sabe de qué murieron. Supongamos que la mitad haya muerto de COVID-19. La mitad, 12.000. Tendríamos más o menos 23.000 muertos en 4 meses. 23.000 muertos en 4 meses. Entonces, a ver, para tener una idea de lo que está pasando, vayamos a los libros de historia. La guerra del Chile contra Perú, la mal llamada Guerra del Pacífico, nos trajo como consecuencia 15.000 muertos en 4 años. 15.000 muertos en 4 años. Nosotros tenemos más o menos 23.000 más en solo 4 meses. Ok, vayamos a un dato más reciente, porque alguien dirá, bueno, esa guerra fue pues en el siglo XIX. Ya, vayamos a otro dato más reciente. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Sendero Luminoso ocasionó 31.000 muertos en 20 años. 31.000 muertos en 20 años. Es decir, un promedio de 1.600 muertos por año. Nosotros tenemos 23.000 en 4 meses. Esa es la situación en la que nos encontramos. Gravísima, gravísima. Por eso es que nos animamos a hacer este tipo de informes, ¿no? Para que la población tome conciencia, ¿no? Y esté alertada de lo que realmente está sucediendo, sin mentiras, sin engaños, sin maquillarnos las cifras. Bien, entonces, ¿qué nos espera? Nos espera que esto va a seguir creciendo. Las curvas, todas apuntan hacia arriba, todas las tendencias son ascendentes, todas, contagiados y fallecidos, ¿no? Según una fuente, según la otra, estuvimos buscando y buscando, no, todas apuntan hacia arriba. En algunos casos la declinación es mínima, pequeña, pero todas nos dicen que esto va a seguir creciendo. Dentro del informe. Va a seguir creciendo más o menos hasta fin de julio, hasta fin de este mes. Correcto. General, dentro del informe que usted ha realizado, tiene una parte de conclusiones. En una de ellas, en las conclusiones, en el segundo, para ser más específico, dice que las cifras oficiales sobre contagiados, hospitalizados, recuperados, pruebas y fallecidos son poco confiables. Sin embargo, es imprescindible establecer los resultados alcanzados a los 120 días del primer caso detectado por el gobierno. Y finalmente, en la parte de reflexiones, se habla de un tema que realmente sí ya preocupa más todavía. Dice, a los 120 días, en la parte de reflexiones, punto 2, dice, a los 120 días, los resultados que no se ha logrado proteger la salud, o que no se ha logrado proteger la salud, ahora se busca reactivar la economía. Estaremos atentos a que los resultados en este otro campo, seguramente lo deja ahí usted abierto, como quien dice, señores, con esta reactivación la gente está cometiendo el error más grande, porque el contagio va a ser mucho más. Eso es lo que dice el informe. Y todavía es temprano para decirlo, pero aparentemente va a haber un rebrote, según los datos que tenemos. Un rebrote puede significar otra cuarentena así estricta, y eso va a afectar definitivamente a la economía, que ya está muy venida menos. Hay una caída proyectada del Producto Bruto Interno de 14%. Sí, es gravísimo, imagínense, 14%. Y se han perdido 3.300.000 empleos solamente en el mes de junio. 3 millones de empleos perdidos en junio.
empresas que están quebrando, que están cerrando, ¿no? La economía en recesión, disminución grave del empleo formal en un 60% y un incremento del empleo informal en un 80%. La gente no quiere morir, la gente le quiere seguir comiendo, entonces hacen lo que pueden. Consiguen un mototaxi, alquilan un carrito para vender caramelos, cualquier cosa, pero eso es informalidad y un país no se puede sostener con un 80% de informalidad. Esos son los datos que estamos encontrando en un quinto estudio que estamos haciendo referido a los resultados en la economía. Muy bien, realmente bastante claro, conciso, cuadros que las hemos revisado y le hemos expuesto ante una población que merece información, y los medios de comunicación tenemos que dar información veraz, real. A veces cuando lanzamos la información cree que uno se inventa y no es así. Hemos tenido que buscar a la propia fuente, al inspirador de todos estos cuadros a la que estamos conversando en estos momentos. Finalmente, general Francisco Vargas Vaca, el próximo sábado 18 de julio, usted está como ponente de la conferencia La Proclama del 28 de julio de 1821. Estamos en el mes patrio y esto seguramente va también ser punto de atracción respecto en una situación tan difícil en la que estamos viviendo, pero tenemos una fecha tan importante, la proclama del 28 de julio de 1821. Sintéticamente, ¿cómo va a ser esta conferencia a la que usted va a dar el próximo sábado 18 de julio? Bien, en esta conferencia voy a hablar acerca del proceso de independencia nacional. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo terminó? ¿No? Y para dar a conocer que el proceso de independencia pues duró muchísimos años, muchos años, y que el 28 de julio es solamente un día representativo, un día simbólico de un proceso de años. Claro, empezamos con Tupac Amaru, ¿no? Ajá, ¿la ve? Hay algunos que y terminó con las revoluciones, terminó el 9 de diciembre de 1824 con la expulsión de los españoles aquí en Ayacucho, en las pampas de Ayacucho. Ok, esa es una historia que nos han contado. ¿Cuál es la otra? Existen varias otras historias más, ¿no? A ver, ¿cuándo comenzó el proceso de independencia? Algunos dicen, comenzó con la primera declaración de independencia en Supe, en la villa de Supe, en abril de 1819. Otros dicen, no, comenzó más atrás, en 1811, con el primer grito de libertad de Cela y los movimientos de los criollos. Otros dicen, no, comenzó más atrás, en 1578, con la revolución de los indígenas, Juan Santos Atahualpa, Tupac Katave y Tupac Amaru II. Y otros dicen, no, la independencia comenzó desde el mismo momento en que capturaron a Atahualpa y 4 incas le sucedieron en lo que deberían ser los 40 incas rebeldes de Vilcabamba, que no se sometieron al poder español y que continuaron las luchas por la independencia nacional. ¿Lo ve? No sabemos bien cuándo comenzó este proceso, porque hay muchas y muchos libros de historia que dicen, afirman diferentes inicios del proceso. ¿Cuándo terminó el proceso? ¿Cuándo terminó? Por supuesto, en la batalla de Ayacucho y en la capitulación de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, en la cual se seguía la libertad de América. Eso lo leímos en los libros, pero no. Hay otros historiadores que dicen el proceso de independencia terminó el 2 de mayo de 1866 con el combate del 2 de mayo, en el cual se vence a la Armada Española y ellos se retiran por fin del país. Y otros dicen, no, todavía. El proceso de independencia termina en agosto de 1879 con la firma del Tratado de Paz y Amistad entre el Reino de España y la República del Perú, tratado por el cual por primera vez España reconoce que el Perú es un país, es un estado independiente y establece relaciones diplomáticas.
Fíjese qué interesante cómo es que diversos historiadores sostienen posiciones tan diversas. Sí, la historia definitivamente hay que darle, y muchísimos intelectuales dicen que todavía no ha terminado la independencia, porque ahora estamos en una supresión económica, ¿no? Estamos sujetos a los más poderosos económicamente, y la lucha ahora es eso, contra el neoliberalismo y contra la gente que está apoderándose de todos los países latinos, pero a base de poderes económicos, y ahora ya no es la lucha armada, como usted conoce perfectamente, con fusiles, con armamentos, sino ya parece que esta viene a ser una de las terceras guerras mundial con el COVID-19, que viene a ser la pandemia del virus biológico, ¿no? Esto sería cierto en todo caso. Exacto, y también toco ese punto durante mi conferencia, y es que hay una diferencia entre independencia y emancipación, y lo explico con un ejemplo sencillo. Fíjense, un joven cumple 18 años, ya, saca su DNI, se independiza, ¿no? Se independiza. Pero ese joven sigue viviendo en la casa de sus padres, sus padres lo siguen alimentando, pagándole la pensión universitaria, pagándole su ropa y dándole su propina para que salga a pasear el sábado. Ese joven depende de sus padres. Ese joven se ha independizado al cumplir 18 años, pero no se ha emancipado. No se ha liberado de una tutela mayor, no se ha liberado de la tutela de sus padres. Aparentemente, Perú se ha independizado, ha recuperado su independencia política, pero no se ha emancipado, no se ha liberado de una tutela mayor en cuanto a lo tecnológico, en cuanto a lo científico, en cuanto a lo económico, y también muchos dicen en cuanto a lo ideológico. Correcto. ¿No? Ahí es la diferencia entre independencia y emancipación. Y ese punto también lo toco en mi conferencia, porque creo que es vital. Pero el 28 de julio no debe ser solamente una ceremonia, la bandera. No, eso es importante, pero no es lo único. Vamos a estar atentos. La fiesta patria se presta para reflexionar. Correcto. Y le voy a enviar una copia del video o el link para que puedan ver el video y lo comenten, por favor. General, ha sido un placer conversar con usted. Me quedaría toda la noche hablando sobre diferentes temas, pero imagínese un general que habla de la independencia en sus diferentes matices. Es muy poco los que se encuentran este tipo de diálogos. Normalmente son bien cerrados y punto, ahí queda. Pero usted nos ha dado hoy una muestra muy importante de que también el ejército ya tienen otras ideas, y los civiles seguramente concatenamos con esto que se llama estudiar la realidad que tiene el Perú. General, muchísimas gracias. Le agradezco mucho, le agradezco la entrevista y le agradezco por las palabras también. Es usted muy amable. A usted. Y es una gran invocación al pueblo ayacuchano. Cuídense, por favor. Cuídense, por favor. Gracias, señora. Muchas gracias. Estuvimos con el general de división, Francisco Vargas Vaca, quien nos ha hablado justamente de temas tan importantísimos. Realmente muy agradecido por ello. Vamos a una pausa y la población tiene derecho a hablar. Está la línea telefónica para poder participar sobre el tema a la que hemos conversado el día de hoy con el general de división, Francisco Vargas Vaca. Nos vamos a una pausa y retornamos. Atlantis, Canal 47, en el corazón de Ayacucho.